los dos servicios. Y a los que no vinieron en la mañana, se perdieron un poco del testimonio de lo que Dios hizo con mi mano, ¿verdad? De lo que Dios hizo en mi vida. ¿Le puedes quitar efectos? ¿Sabes cómo quitarle efectos? Ok. Pero bueno, ya después con calma hablaré un poquito. Va a haber un seminario de guerra espiritual, no aquí, sino con el pastor Jorge Hamed. Voy a tener el privilegio de ser uno de los expositores, ¿verdad? Entonces, si tú gustas, te paso todos los datos para que tú puedas estar al pendiente de... ¿Sí sabes quitar los efectos? ¿Ya los quitaste? Sí, ok. Los efectos, sí. No, también. Sí, ok. Ok, ya está mejor, ¿verdad? Entonces vamos a tener el privilegio de estar allá. Si tú gustas, te puedo pasar los datos para que te inscribas. Guerra espiritual. Y vamos a estar ahí algunos pastores y su servidor impartiendo un poquito acerca de la guerra espiritual, ¿verdad? ¿Cuántos quieren saber de guerra espiritual? Nada más una hermana. ¿Quién quiere saber de guerra espiritual? Bueno, para saber de guerra tienes que saber identidad, tienes que también saber y sanar tu corazón. Es importantísimo sanar el corazón, ¿verdad? Pasar el proceso de madurez. Y como en ese día, ¿cuántos se conectaron cuando estoy hablando con el pastor Jorge Hamed, ¿verdad? A ver, ¿quién se conectó? Y un principio fundamental que pusimos, un principio que dijimos, no espiritualizar todo, ¿verdad? No ver demonios en todas partes. Y yo les comentaba un día que el pastor Ludwig, ¿no?, enseñaba acerca de guerra y todo eso. Y dice que se le olvida que está el grupo, los hermanos de intercesión orando, y baja la pastilla para ya irse. Baja la pastilla y empiezan a reprender al diablo, y te atamos, te reprendemos. Y el pastor, cálmense, soy yo, no me reprendan. Dice, entonces no hay que ver demonios en todas partes. ¿Por qué? ¿Por qué tendemos mucho a ver demonios y no ver la manifestación de Dios y los ángeles? ¿Verdad? Porque una tercera parte de los ángeles fueron engañados. Entonces quiere decir que por cada un demonio, ¿cuántos ángeles hay? Por lo menos 2, ¿no? ¿Sí o no? Luego hablamos bien de eso. Entonces, está por lo menos el 2, algunos dan otra cifra que son millones de millones. Está bonito eso. No para adorar, porque los ángeles están para servirnos, ¿verdad? No ejecutamos a los ángeles diciéndole yo lo que quiero en mi nombre. No, cálmate, ellos van a obedecer la orden de Dios, no la de nosotros. A ver, ángel, quiero que agarres y me atrapes aquí. No va a decir Dios, cálmate, te va a dar unas cachetadas, ¿verdad? No es así. Pero bueno, ya después hablamos de eso. Pero para llegar a eso tenemos que tener bases. Y por eso estamos viendo las raíces de iniquidades, ¿sí o no? ¿Ha sido de bendición o no? Nos ha dado una perspectiva de lo que son las maldiciones, ¿verdad? Vamos a empezar ya a caer, si van hilando lo que son maldiciones, hay que hacer. Lo que son maldiciones, ¿verdad? Generacionales, lo que son también esas maldiciones están al lado, o desatan espíritus o son demonios que lo que hacen es activar o maldecir más a la generación, o engañar, espíritus engañadores, ¿verdad? Que lo que hacen es poderte activar más concupiscencia, o tocar tu concupiscencia, o fortalecer la maldición que tú traías, ¿verdad? Una iniquidad también se le conoce porque activa las maldiciones, bien llamadas maldiciones generacionales. Entonces, que es lo mismo, es una iniquidad que tiene un derecho legal en nuestra genética, en nuestro ADN, en nuestra vida emocional, espiritual, etcétera, etcétera. ¿Cuántos ayunaron el día de hoy?
Gloria a Dios. ¿Verdad? Aunque, si no puedes, aunque sea un ratito, aunque sea, bueno, cortando la transmisión, les digo, no, no es cierto. No puedes ayunar, a lo mejor si no estás, empiezas a agarrar el ayuno, puedes ayunar un rato en la mañana, desayunas y ya después propones una hora, de modo que tú puedas estar aquí en la prédica en ayunas para poder ministrar, ¿vale? Y poco a poco empezar a renunciar a muchas cosas. Segundo, están haciendo su ejercicio de ver qué es lo que Dios está mostrándote, de qué maldiciones, qué cosas, qué iniquidades hay en tu familia, en tus generaciones, ¿verdad? Y empieza a hacer un mapa y no tengas miedo, no tengas miedo. Las heridas del pasado son la plataforma de gracia que Dios va a usar para alguien más. Entonces no te avergüences de dónde Dios te sacó. El día que se te olvide y el día que tú no digas de ahí Dios me sacó, ese día entró altivez en tu corazón y entonces por lo tanto te empiezas a extraviar. David no se avergonzó nunca de ser un miserable que Dios rescató, ¿verdad? Entonces es importante, no tengas vergüenza de eso, porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar lo sabio de este mundo, ¿vale? Y vamos a seguir con nuestra línea y el día de hoy, hace 8 días hablamos de la decisión, ¿verdad? De una toma de decisiones. Dejen poner mi cronómetro si no me voy. Por cierto, si alguien necesita manual de discipulado o bien necesita discipulado, necesito que se acerque para armar otro grupo y designarle un profesor o bien darlo yo para que podamos estar trabajando con el discipulado, ¿vale? Pero si quieres manual, están en 150, están por ahí los manuales, un manual. El manual de discipulado no es como tu atalaya. ¿Saben qué es el atalaya? En el atalaya el maestro te hace estudiar basado, o sea, tienes que estar con el maestro para poder estudiar la Biblia, ¿ya? Estás sujeto a lo que él diga. Bueno, no están, ¿verdad? Pero ¿por qué si faltan como 6 que me... Bueno, entonces el manual no es una atalaya, ¿vale? El manual solamente te ayuda a estudiar, es una guía donde te hace preguntas, te hace relaciones de incisos, te da un buen de citas y está muy práctico, ¿verdad? Ajá. Sí, son 2 manuales. El primero, nosotros llevamos siempre algo básico que es los 7 pasos, ¿verdad? Los 7 pasos, después de eso entramos a nuestro discipulado bíblico, ¿vale? Y en tú puedes encontrar, la verdad es que me lo dio regalado para la iglesia. Hay incisos, hay preguntas, te habla de los temas, un buen de citas y eso es bueno, ¿verdad? Entre más citas tú tengas del punto que tú estás dando, te queda más firme lo que tú estás estudiando, ¿vale? Aquí puedes subrayar, etcétera, 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 ¿vale? 150, así, ¿verdad? Precioso, pero bueno. ¿Mande? Puro efectivo. Entonces vamos ahora sí a iniciar. Y oramos para poner este tiempo delante de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por darnos la luz de tu palabra. Me siento, Señor, al lado de mis hermanos para escuchar tu voz. A los que estamos aquí, a los que están por internet, a los que van a escuchar esta transmisión, a todos, Señor, háblanos, libéranos, ministranos. Queremos escuchar tu voz, ya estamos cansados, Señor, de levantarnos y volvernos a caer. Ya estamos cansados, Señor, de una vida mediocre, Señor, espiritualmente, y queremos permanecer en ti, dar frutos y alcanzar el potencial por el cual tú nos has llamado. Bendecimos tu palabra, Espíritu Santo, háblanos, este tiempo es tuyo, lo santificamos para ti. Eres bienvenido a esta casa, en el nombre de Jesús,
Amén y amén. ¿Por qué no le das ofrenda de palmas a Dios? Tenemos el privilegio, ¿verdad?, de tener su palabra. Bueno, yo le titulé herencias de los ¿qué? De los padres. Estamos hablando de de raíces de iniquidades. Ya poco a poco vamos a entrar una por una. Pero quiero poner un balance para que tú puedas entender de lo que estamos hablando y que la Biblia habla de eso, de las iniquidades. Ya hablamos de pecado, ¿verdad? Ya hablamos de la rebelión, de las iniquidades que activan un derecho legal que da por consecuencia algo que se llama maldiciones generacionales, ¿verdad? Pero también esas maldiciones generacionales también están amarradas con un derecho legal por espíritus que vienen a engañar a las generaciones. Te pongo un ejemplo. Si alguien, por ejemplo, no sé si ha pasado, alguien consultó muertos en su generación y de repente activó una maldición, una iniquidad. Hay un derecho legal, entonces en un cierto tiempo es muy posible que alguien de los que sigue adelante se les va a aparecer el mismo espíritu, o el abuelito o un familiar ya muerto, y te va a engañar. No es el familiar, es un espíritu que te está engañando, ¿verdad? Puede ser tu abuelito, tatarabuelito, bisabuelo, etcétera, etcétera, que es una persona que ya falleció, pero que está, te viene a visitar en sueños, te viene a visitar con cosas y activa en ti una concupiscencia. ¿Una qué? ¿Qué es una concupiscencia? ¿Han escuchado esa palabra? Una concupiscencia, Kevin. Ajá. Así es. Así es. Es una, además, una con. Ok, la concupiscencia es un desorden, ¿cómo decirlo? Lo tenía aquí. Es un desorden, es una pasión desordenada, perdón, para hacer lo malo, perdón. Un trastorno, un deseo desmedido. Es un deseo, una pasión, una necesidad que te hace pecar. Todos nosotros debemos ir a la cruz. Todos aquí tenemos también a través de la semilla adámica, ya vimos, ¿verdad?, que deriva muchos otros pecados. La desobediencia de Adán hizo que se metieran más pecados a la humanidad, y entonces nos dio a cada quien una semilla, que esa semilla fue quebrada en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dice: ¿quieres ser mi discípulo? Tienes que tomar tu cruz y ¿qué? Seguirme. O sea, hay unos que son simpatizantes, ¿verdad? Simpatizantes de tal partido, simpatizantes de esto, pero no están comprometidos con ese partido, por ejemplo. Nosotros podemos ser simpatizantes de Cristo, podemos ser de las multitudes que se emocionan cuando Dios hace algo, que Dios mueva su mano, wow, y que yo le diga: Dios, eres bueno porque me has bendecido, pero no soy discípulo, porque una característica de un discípulo es que lleva ¿qué? Una cruz. Y lo sigue. ¿Por qué la cruz? Porque la cruz nos está enseñando que debemos morir. Y esa concupiscencia, todos nosotros tenemos diferente manera de concupiscencia, que somos potencialmente peligrosos. Lejos de Dios, nos vamos a sorprender de lo que podemos hacer. Tú dices: ¿dónde apareció esto? Apareció cuando tú te descolgaste de la cruz. Por eso el ayuno es muy importante. El ayuno nos enseña o nos hace someter nuestra carne, someter la concupiscencia, ¿verdad? Y entonces ese demonio, regresando al mismo ejemplo, toca esa área desordenada en cuanto a la concupiscencia, porque tienen la concupiscencia al ocultismo, a lo sobrenatural. Por eso debemos de tener mucho cuidado.
Si tu familiar, por ejemplo, si tu familia se movió mucho en lo sobrenatural del enemigo, me estoy hablando con espíritus, con cosas que ves, sombras que ven esto, y tú de repente en tu interior sientes el deseo de poder empezar a saber más allá, y te empiezas a meter más y más y más, y usas la Biblia incluso para empezar a buscar cosas como ovnis, cosas como cosas raras. Alguien me decía, no, es que en la Biblia habla de los ovnis, no, y es que no sé qué, y los platillos voladores. ¿No has visto cuando Eliseo fue tomado y lo describe? Y le digo, cálmate, esa es una concupiscencia que te va a perder si no tienes cuidado. Porque eso no es doctrina. Eso es una propia interpretación de alguien que se empezó a extraviar. ¿Se acuerdan que en la Biblia habla de esta mujer Jezabel en Apocalipsis, que enseña las profundidades de Satanás? Pero ¿sabes qué? Ahorita lo vemos y decimos, una bruja sí enseña eso. Pero ¿qué crees? A veces en la iglesia, de tanto hablar de guerra en el sentido equivocado, tanto ver demonios, llega un momento donde estudias más los demonios que al poder de Dios. Y eso genera un desenfoque. Sabes más de demonios que del Dios Todopoderoso. Y hay un desbalance. Los apóstoles no sabían más de demonios, ¿o sí? Lo único que Jesús les impartió de los demonios en cuanto a las enseñanzas, entiéndanme, no tergiversen lo que dije. Lo que quise decir es que en cuanto a la enseñanza fue como Dios liberaba, Jesús liberaba a la gente cuando pasaba. ¿Verdad? La única vez que le preguntó un endemoniado, ¿verdad? ¿Quién eres? Somos una legión. ¿Cómo te llamas? Porque eran muchos, ¿verdad? Y eran lo que aprendían los apóstoles, pero ellos eran impartidos constantemente de la doctrina de Cristo. Cuando tú tienes la doctrina de Cristo, cuando tú tienes a Dios en tu corazón y perseveras en eso, lo que es incorrecto se va a ir. Y entonces, porque si le das tanta prioridad al enemigo, va a llegar el momento donde te va a oprimir si no estás maduro. Y entonces va a usar lo que tú estás estudiando en tu contra para oprimirte. Y va a venir el delirio de persecución, y es que en todos lados. Y cálmate, Dios está contigo. ¿No has leído que Dios dice la Biblia que Dios está contigo como poderoso gigante? Porque hay un desbalance, porque hay un desenfoque en el estudio. Toca una concupiscencia, y cuando esa concupiscencia se activa, entonces empieza uno a generar el deseo de buscar el ocultismo. Estamos hablando, por ejemplo, de una raíz de ocultismo. Y entonces me aparece el abuelito en un sueño, o me habla, o etcétera, etcétera, etcétera. Y eso que genera que yo active una concupiscencia, que son espíritus que están generacionalmente repitiéndose en ese lugar. Saben la historia, por eso te van a decir muchas verdades a medias. ¿Estamos? Pero el único espíritu con el que puedes hablar, ¿quién es? El Espíritu Santo, nadie más. ¿Verdad? Nadie más. Que no te distraigan. Diga que está a tu lado, que no te distraigan. Solo el Espíritu Santo puede tener comunicación, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermoso. Una ocasión decía el pastor, lo vamos a invitar, Félix Coronel, que habla de milicia espiritual, de guerra espiritual. Y una vez dice que estaba en un evento, estaba adorando, y de repente empieza a liberar a alguien y a su lado, y empieza a decirle, te conozco, yo te conozco, pero así bien feo, ¿no? Dice una voz bien gacha, yo adorando. Te estoy hablando que te conozco, sé tu vida, sé tu familia, sé no sé qué. Y él adorando. Félix, estoy hablando. Y le dice, cállate porque no se me ha permitido hablar contigo. Ay, no me distraigas, ahorita estoy frente al amado. Así que te vas en el nombre de Jesús y dejas de molestar. ¡Wow! ¿Pero por qué? Porque entendemos nuestra identidad en Cristo. En Efesios primero nos da nuestra identidad, y hasta el último capítulo habla de ¿qué? De las armas, de la guerra espiritual, ¿verdad? Pero bueno, no es lo que vamos a ver hoy. ¿Me das la siguiente, por favor? Puse una palomita ahí. Hay unos ciclos, ¿verdad?
que se siguen activando. Por lo general las personas, ¿verdad? Vuelven a caer en el mismo trastorno, en la misma situación, en el mismo pecado que afecta, y ellos saben que afecta su vida, pero no quiebran con eso. ¿Por qué siempre caemos en lo mismo? ¿Te has preguntado? ¿Por qué? Ahora, ya puse el fundamento. Cuando hablamos de carne, del pecado, no solamente estamos hablando de la inmoralidad, la borrachera, la hechicería, sino hay enemistades, hay pleitos, hay celos. ¿Por qué son celosos? Ya ahora sí ya le voy a echar ganas y otra vez. Porque es una área que tienes que mirar, porque hay inseguridad en tu corazón, ¿verdad? Tienes que revisar y tenemos que cortar esos ciclos. ¿Te acuerdas que hablamos de eso hace 2 semanas, si no me equivoco? Cuando hablamos de renunciar, de confesar, de apropiártelos y decir yo he pecado. Vimos algunas citas, renunciar, pedir perdón, ¿verdad? La siguiente, por favor. Vamos a hablar cosas, vamos a apoyar en ciertos términos de medicina también. Bueno, yo puse ¿por qué? Y ahí puse unas imágenes, ¿verdad? De biología, ADN, bla, bla, bla. Ahorita vamos a entender por qué. Porque al nacer nosotros tenemos una herencia, ¿verdad? Sí, ya nosotros ejecutamos después una herencia económica, etcétera. Pero al nacer nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Pero también en nuestro espíritu, o espiritualmente mejor dicho, y genéticamente nos heredan algo al nacer. Y entonces tenemos que revisar eso, es muy importante. Existen 2 clases de herencia. La primera, ¿cuál es? La genética. ¿Y la segunda? Entonces tenemos que revisar estas 2 áreas. Estas 2 áreas, y vamos a ver términos que nos van a enseñar por qué Dios decía en cuanto a revisar estas áreas de suma importancia, ¿vale? Dice, la transmisión, escucha, genética, la transmisión genética es como caracteres, otra vez. La transmisión de los caracteres normales o patológicos, escucha, como color de ojos, color de piel, estatura, aún enfermedades físicas. ¿Te has visto eso? ¿Quién se parece a algún ser querido, a algún abuelo, a algún padre? ¿Verdad? Nos parecemos un buen. Si tú hubieras conocido a mi papá, es igualito, o yo era igualito a mi papá, ¿verdad? Él enseñó una foto. Igualito, nada más que él mucho más delgado, pero igualito, más morenito, pero igual. Yo heredé su casi todo, menos su peso. Entonces, en la herencia genética vienen genes en ti, ¿verdad? ¿A quién se va a parecer? ¿A quién se va a parecer nuestro hijo? ¿A quién? No sé qué. Y entonces empiezas a analizar, ¿verdad? ¿Quién físicamente se va a parecer? ¿Sí, no? Hay familias donde todos son igualitos. Yo he visto familias igualitas, ¿verdad? Sobrinos. Por ejemplo. ¿Ande? Sí. Le está echando flores, hermana. Le dijo. ¿Sí o no? En el área natural, ¿sí o no eso pasa? Ahorita vamos a lo espiritual. En el área natural tienen patrones, incluso hasta no tienen actitudes parecidas, ¿no? ¿Verdad? En la forma de hablar, en cómo se sienta, cómo se expresa, ¿sí? Mi sobrino Ian, si tú no lo conoces, un día lo voy a traer. Bueno, él va a su iglesia, pero cuando lo veas te vas a dar cuenta que se parece mucho a mí. Ya tiene más forma de su papá, ¿no? Ya tiene más rasgos de su papá, pero era igualito a mí.
Hace rato estaba viendo unas fotos igualitos. Yo más chiquito, igualitos. ¿Y qué creen? Tenía acciones o cosas que yo hacía de niño. Igual, hay fotos que me tomaron haciendo yo una mueca y él la hace a la misma edad. Y entonces, ay, mira, ¿no has visto eso? Porque dentro de la genética también se hereda eso. Patrones, se heredan comportamientos, ¿verdad? Se heredan cosas, hay unas bonitas, hay otras feas, pero también se heredan enfermedades. Una de las enfermedades que se heredan, ¿como cuál sería? Diabetes, ¿no? La más típica. ¿En su familia ha tenido diabetes? ¿Alguien? Sí, entonces es muy probable que usted tenga, ¿no? ¿En su familia ha habido obesidad? Sí, es muy probable que usted tenga, porque se hereda genéticamente. ¿Vamos claros? Ok. Pero hay una herencia espiritual. Esta línea dice es de bendición o de maldición, transferida ¿a quién? A los hijos. A los hijos. Y los que no tienen hijos, no tenemos hijos, o aquellos que todavía somos solteros, uno va a decir, pero pues yo estoy libre. No, porque ahorita vamos a ir viendo que tú desde este momento puedes empezar a maldecir o bendecir a tu generación, espiritualmente, así como naturalmente. ¿Vale? La siguiente, por favor. Y vamos a empezar, quiero que vayas a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías 1, 5. Ok, ¿vamos bien? Uy, estoy hasta el 15, voy. Ahorita saliendo vamos por unos tacos al pastor porque ya. ¿Desde cuándo? Ok, fíjate, ahorita vas a decir, ¿pero por qué? Jeremías capítulo 1, verso 5, y vamos a hablar de algo muy importante. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, ¿qué? Te santifiqué, te di por profeta, ¿qué? A las naciones. Está hablando aquí, sabemos una cita conocidísima, ¿verdad? Pero ¿cómo es esto de que antes que te formase en el vientre, ¿qué? Te conocí, ¿verdad? O sea, antes de que tus padres incluso te planearan, si algunos los planearon, si otros no, antes de que todo eso pasara, ¿qué hizo Dios? Te conocí, le dice al profeta. Y antes que nacieses, ¿qué? Te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Uno puede decir cómo está eso. Y de eso es lo que vamos a ir hablando el día de hoy. Di conmigo lomos, los lomos. ¿Qué es el lomo? Una espaldilla, ¿qué más? Joel. Todos piensan en comida, ¿verdad? Un lomito. Pero en la Biblia, ¿sabes que habla de los lomos? En la Biblia habla, otra cosa que ahorita vamos a ver, que habla de las entrañas. ¿Por qué? Fíjate, debemos entender que nosotros antes de nacer ya veníamos en los lomos de ¿quién? De nuestros padres. Ya había en nosotros todavía un destino en nosotros. Vamos claros, ahorita vamos a entender más. En esos lomos había una herencia física que se podía trasladar a nosotros, como ya dije, rasgos, ¿verdad? Personalidad, etcétera, etcétera. Pero también se podía transferir, o a través de los lomos también, desde ahí se empieza a transferir iniquidad que puede causar en nosotros un quebranto. Pero también puede venir una bendición, ¿verdad? La herencia que nuestros antepasados tienen, nuestros padres tienen, Dios ya la conocía. Dios conocía nuestra herencia, ¿verdad? Y en nuestros lomos, ahorita vamos a entender, ¿qué tiene que ver los lomos?
Los lomos en el pueblo de Israel eran fundamentales. Di conmigo, gobierno. ¿Era qué? Gobierno. De hecho, el hombre se tenía que orar también cuando se oraba para ellos, te tenía que tocar los lomos para declarar gobierno. El gobierno de Dios. ¿Has leído en la Biblia que dice que nos pondremos el cinto de la verdad, si no me equivoco? Y habla de gobierno. ¿En dónde? En los lomos. ¿Por qué? Porque en el lomo venía toda la genética espiritual y natural para bendecir o maldecir. ¿Voy quedando claro o hay alguna pregunta? A ver, díganme. No me vean raro, ¿no? Y tú dices, ¿dónde está la Biblia? Ahorita vamos a la Biblia. Entonces los padres cargaban en ellos, nuestros abuelos, bisabuelos, ya nos cargaban en sus lomos. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a la siguiente. Me voy deteniendo si necesitan que me detenga. Necesito que quede claro esto. Porque tienes que empezar a orar por tus hijos. ¿Por qué el padre se parece tanto a su abuelo? ¿Por qué era borracho y el otro es peor y el otro es peor? Hay una raíz de iniquidad, pero también había una maldición que se activó ¿desde dónde? Desde los lomos. Fíjate, un lomo. Parte en el diccionario, enciclopédico Océano 1, dice parte inferior de la espalda corresponde ¿a qué? A los riñones. ¿Dónde están los riñones? ¿Verdad? Entonces los lomos son estos, no es la espalda. Que hay que tronar. Son los lomos, ¿verdad? Por eso la armadura de Efesios 6, alguien busque rápido la armadura de Efesios 6, no todos, alguien, y la va a leer. Habla de tener el cinto para amarrar, ¿qué? Los lomos, fíjate. En el diccionario bíblico, Vila Squine dice que es procedencia de los descendientes. Escucha. Si usa esta parte del hombre para prefigurar el asiento de fortaleza. También se habla de los lomos como procedencia de los descendientes. Habla de descendencia, el lomo. ¿Y qué dice Efesios? La armadura, ¿alguien que la tiene? La tiene. Lo primero que dice, después de estar firmes, etcétera, la primera herramienta que nos pone, ¿cuál es? Nuestros lomos, que significa descendencia, que significa gobierno, que de los lomos también vienen, hermanos, también está relacionado a esta situación de que de la concupiscencia. Es una figura de un desorden, porque no están amarrados, ¿qué? Los lomos. Ahora no es que aquí agarren, a ver, pásenme si fuera así bien fácil, bien natural, pasemos un cinturón o algo, yo te amarro y ya, gloria a Dios, ya venciste. No, es una figura, ¿verdad? Pero para el pueblo de Israel, a veces oraban por sus lomos, por sus generaciones. ¿Estamos? Cuando había a veces un compromiso con la generación o algún pacto, habían dos maneras, que ahorita lo vamos a hablar. ¿Puedo hablar más abiertamente? ¿Sí? ¿No hay problema? ¿No se espantan? Bueno, ahorita le damos un break, ¿verdad? Te aviso. Vuestros lomos. Entonces, una parte, ven Kevin, cuando hacían también una promesa, hay dos maneras. Ahorita vemos la otra, ¿vale? Pero empezamos aquí.
cuando había una promesa, no sé qué, y sí, por tus generaciones, tú por tus generaciones, no tenemos hijos, no me importa, un día vas a tener. Yo tomaba el lomo y decía, por tus generaciones me vas a prometer eso. Estaba atando naturalmente y espiritualmente a la promesa. Ahorita vamos a ver otra parte. Nosotros lo leemos en la Biblia, pero cuando vamos al verso original, nos sorprendemos. ¡Ah! Porque hay algo que nosotros debemos comprender en nuestra vida. Entonces, cuando yo hacía eso, yo comprometía a su generación y a él, y él a la mía. ¿Estamos bien? Lomos, ya, gracias. Entonces, vamos a Génesis capítulo 35. Génesis. ¿Qué significa Génesis? Principio, ¿verdad? ¿Dónde tenemos que ir siempre que tenemos que tener una base? Al principio. Ahora te doy un detallito. Cuando lo dice, son temas fundamentales. Cuando también en Apocalipsis. Por ejemplo, adoración está al principio. ¿Con quién? En Génesis, ¿dónde está la adoración? A ver. ¿Con quién? ¿Abel? Sí. No, ese es Éxodo. Génesis está con Abel, ¿no? Y después, ¿dónde está en Génesis? En Apocalipsis, la adoración. Hay un buen, pero una de las partes fundamentales, ¿dónde? Donde arrojan sus coronas, ¿no? La adoración celestial. En Génesis habla de Cristo que va a venir a pisar, ¿verdad? A pisar la simiente, ¿verdad? Con autoridad, habla de Cristo. Y en Apocalipsis habla de que Él ya cumplió esa promesa y ahora va a venir a pisar esta tierra para juicio. ¿Se entienden los temas? Cuando eso pasa es porque es fundamental en nuestra vida doctrinal, en nuestra vida espiritual, comprender esos principios. ¿Estamos? Vale, vamos. Génesis capítulo 35, ¿verdad? Versículo 11 dice lo siguiente. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus. Wow. Dejen sacar mi rayo láser. ¿Qué está hablando? Di conmigo generaciones. De generaciones. Sí, más chido. Están hablando de las ¿qué? Generaciones. Reyes saldrán de tus lomos. Ahorita vamos a empezar a ir poco a poquito, metiéndonos un poquito en medicina. Yo hablaba con Gadi, ¿verdad? Que es la doctora, y le decía esto, y le decía, ¿ya me estoy perdiendo? O dime si estoy bien. Y dice, ya te entendí, ya me dio todo el contexto resumido. Dije, ay, qué bueno. ¿Qué tal si les estoy diciendo algo que no es cierto? O una locura, ¿verdad? Pero todo lo espiritual o todo lo natural es figura de lo espiritual, de lo porvenir. En hebreo lo dice. Entonces todo nuestro sentido natural, todo lo que vemos tiene un para qué, un por qué, ¿verdad? Y entonces encontramos que de los lomos que iban a salir reyes, es decir, de los lomos van a salir una generación, ¿verdad? Se le profetiza. ¿A quién? A Jacob. Vamos a seguir adelante. Ahora, Hebreos capítulo 7, esa cita es de las que más amo. Hebreos capítulo 7, verso 9 al 10. Hebreos 7, 9 al 10. La cita
Hebreos me gusta muchísimo. Pero esta cita, ¿a quién se le dijo esto? A Jacob, ¿no? La primera cita. Y fíjate lo que dice después. Quiero que todos estén ahí. Hebreos 7. Siete, 9 al 11. Fíjate. 7, 9 al 11. 7, 9. Dice, y por así decirlo, en Abraham, está hablando del abuelito de quién? ¿De quién? De Jacob. La cita anterior, ¿de quién hablábamos? ¿De quién? Jacob. Jacob. Quiero que veas. En Abraham, por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví. ¿Cómo que en Abraham pagó el diezmo también Leví? ¿Ya estaba Leví cuando estaba Abraham? ¿Alguien tiene otra traducción? Los demás no se espanten. Hebreos 7, 9. Wow, ¿los pagó por medio de quién? Abraham. ¿Te acuerdas de esa parte donde dice la Biblia que en Génesis va Abraham, ¿verdad? No recuerdo dónde iba, pero venía de una conquista. Y entonces se encuentra un sacerdote, ¿verdad? De Salem, el sacerdote Melquisedec. Dice que no tenía principio ni fin, no tenía genealogía. Era solo, era eterno. ¿De quién se le acercó? ¿Quién se le manifestó a Abraham en ese momento? Melquisedec. Pero Melquisedec es figura ¿de quién? De Cristo. No tenía genealogía. Melquisedec no tenía genealogía, no tenía descendencia, no tenía, era eterno. Dice que no tenía principio, no tenía fin. El mismo Jesús se le presenta al patriarca Abraham. Quiero que pienses en Abraham. Y Abraham dice que toma todo lo que del diezmo de todo y se arrodilla y lo pone en ofrenda y en diezmo a Melquisedec. ¿Por qué lo hace? Porque entendió que era más grande Melquisedec que Abraham. Bueno, pero ahí no tenía todavía a su nieto, ¿quién? Bisnieto Leví. Entonces, ¿cómo que Leví paga el diezmo de todo por medio de Abraham? ¿Sí vamos entendiendo o no? Porque Abraham, Leví, ¿en dónde venía? ¿Dónde estaba? En los lomos. Todavía no había nacido. Ahorita te voy a decir cuántos años pasaron. Para bendecirlo. Él sin pensar, ese acto hizo que se desatara bendición a su generación. Pero dice aquí en Hebreos, es como si Leví pagara. ¿Y quién pagó? Leví no pagó, ¿pagó quién? Abraham. Leví todavía ni estaba en planes. ¿Estaba en qué? En los lomos. Fíjate, vamos a seguir leyendo. Porque aún estaba en los lomos de su padre. ¿Entiendes? Cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hasta ahí. A Leví. ¿Leví quién era? Los sacerdotes, la tribu destinada a ministrar la presencia de Dios. Es decir, Abraham desata sobre Leví una bendición antes de que Leví llegara a este mundo. Todo lo que tú hagas va a repercutir en tu generación, tengas o no tengas hijos. Si tú en este momento te vas a emborrachar, es muy probable que en ti se esté desarrollando una maldición para darle herencia espiritual a tus hijos. Porque tus acciones van a desatar bendición o maldición para tu generación. Y Abraham, por eso fue considerado el padre de la fe, porque él actuó sin entender y
desató una bendición. ¿Sabes cuántos años hay entre Abraham y Leví? ¿Cuántos te imaginas? Abraham, luego ¿quién sigue? Isaac, y luego los hijos y Leví. ¿Cuántas generaciones? 4 generaciones. Es papá, abuelito y bisabuelo. ¿A los cuántos años tuvo su primer hijo Abraham? A los 100. ¿A los cuántos años tuvo su hijo Isaac? Menos de los 100, como 50. Algo así, ¿no? Lo que quiero llegar es que entre este suceso y la venida de su hijo, de su bisnieto, pasaron 200 años. 200 años, porque ya estaba, ¿qué? En los lomos. Hay maldiciones que te están a ti atorando, porque desde los lomos tus padres procuraron la maldición. No lo hicieron abiertamente, a lo mejor lo hicieron en ignorancia, pero desataron esa maldición. Pero Dios te trae de regreso a la cruz, ¿verdad? Para decir, a partir de ahora, pase lo que pase, cueste lo que cueste, voy a bendecir a mi generación como Abraham bendijo a su hijo. Pásele, por eso peleas tanto. Por eso te cuesta tanto, por eso no rompes, por eso de repente algo pasa, porque hay una guerra por tu generación. Sabes, yo hablaba hace rato, no me equivoco, ayer con una señorita le dije, tú un día te vas a casar. No, yo no me voy a casar, sí te vas a casar y vas a tener hijos. Es necesario, sí es necesario, porque una de las cosas que Dios permite en el matrimonio es traer descendencia para que la gloria de Dios se manifieste en el diseño original de la familia. ¿Por qué crees que estás tan atacada la familia? ¿Por qué crees que ya llegó un momento donde los jóvenes ya no quieren tener hijos? Ya no anhelan tener hijos. ¿Para qué? Para traerlos a este mundo. Dios te va a guardar. ¿Sabes que los musulmanes están teniendo más hijos que los cristianos? ¿Por qué? Porque ellos dicen, Alá está con ellos, Alá me va a proveer. Y nosotros no podemos creer que el Dios Todopoderoso nos va a proveer. Ahora no estoy hablando de hacer locuras, de nosotros, por ejemplo, cuando somos solteros, pues ¿quién me ayuda? No, ¿verdad? Estamos hablando de la promesa. Estamos hablando del pacto. Por eso desde hoy, si no tienes hijos, tienes que orar por ellos. Y si los tienes, tienes que desatar bendición. Porque desde los lomos, todas las malas o buenas decisiones se activaron. ¿Vamos? La siguiente, por favor. En eso también se le conoce entrañas. Las entrañas es más profundo. Los lomos y las entrañas. Las entrañas dice conjunto de órganos situados en el interior del tronco o del cráneo del ser humano o de un animal. Fíjate lo que dice después. Parte más o esencial de una cosa. Las entrañas. ¿Alguien ha visto las entrañas de un animalito? Va al mercado de carnes. ¿Qué son las entrañas? Está más profundo. Y en las entrañas, fíjate, vamos a leer 2 Samuel. Ya vimos los lomos. Y tú dices, ¿qué tiene que ver? Mucho. Ahorita vas a ver algo más. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos aprendiendo o no? Hebreo, Samuel, 7, 12 y 13. Dice lo siguiente. Déjenme ver cómo voy en el tiempo. 12 y 13. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo le... Perdón. Los espero. ¿Estamos? Ok. 2 Samuel 7, 12 y 13. Dice lo siguiente:
Y cuando tus días sean cumplidos y duerman con tus padres, yo te levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procede ¿de qué? De tus entrañas, y afirmaré su reino. Edificaré casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿A quién le están hablando? A David. Entonces hablamos que de los lomos también hay descendencia y también de las entrañas, ¿verdad? Entonces las entrañas es algo muy importante. Y ahorita vamos a ver más citas. Pero quiero entrar a definir mejor las cosas. ¿Vamos aprendiendo o hay alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? La siguiente, por favor. Perdón. Les tengo un diagrama. Hablamos primero, di conmigo, lomos. Y luego, ¿qué dice más? Entrañas. Todo eso da como resultado, ¿qué? Una bendición o una maldición. Ahorita vemos bendiciones. Y dice aquí, área, ¿qué? Genital. ¿Puedo hablar claramente? ¿Verdad? El mejor lugar para hablar claramente las cosas es en la iglesia. Entonces, es sumamente importante comprender que en los lomos, yo hablaba con la doctora, porque decía, ay, ¿a poco? No entiendo. Bueno, cuando el feto se va desarrollando, en sus lomos también vienen entrañas. Y en esas entrañas también tiene que ver los genes, ¿verdad? Pero también, ¿qué crees? Tiene que ver con las áreas genitales de la mujer y del hombre. Y en su desarrollo está conectado todo eso. ¿Para qué? Para activar bendición, para tener un desarrollo en el ser humano. ¿Sí vamos claros? Te voy a decir. Espérenme, déjenme buscar bien mi fuente. Se habla de las entrañas, y en las entrañas, dice, está el área genital femenina, y en los fetos de la formación masculina, y de ahí vendría lo genético. También vienen los genes. ¿Qué significa Génesis? ¿De dónde viene el principio? De gen. ¿Vamos claros? Por eso en esta área sexual, por eso están atacando. Por eso están atacando. Para que no cumplas el propósito cuando eres casado. Para que adulteres. Para que te pierdas. Cuando eres soltero, para que te pierdas. Para que en tus lomos no venga bendición, sino venga una herencia de inmoralidad. Para que en eso pase. Y ahora, cuando hacían la promesa, no solamente era en la parte de los lomos. ¿Se acuerdan la parte donde le dice a Abraham, vas a buscar esposa a Isaac, a su siervo? Y le dice a su siervo, ¿verdad? Vas, buscas esposa para mi hijo. Promételo en tu descendencia. Culturalmente tocaron las partes íntimas en promesa por su generación. Para los judíos era así. En nosotros es sumamente importante cómo está conectado todo. Porque desde nuestra gestación, o más bien desde tú como ser humano vienes a esta tierra, hay una eternidad en ti. Y el diablo quiere destruirte. Y después de eso, tú puedes abrir desde tus lomos una bendición o una maldición. ¿Vamos claros?
¿Por qué abortas? ¿Por qué el menosprecio? Yo nunca voy a tener hijos. Yo no, y no. Y cuando hago eso, yo estoy aborreciendo. ¿Desde dónde? Desde los lomos. ¿Por qué me menosprecié? Me menospreciaron. ¿Por qué la persona, escucha, por qué la persona se desprecia y se menosprecia? Porque muy probable, a lo mejor ella o sus generaciones despreciaron a sus hijos. Dijeron no. ¿Por qué se da la homosexualidad? Porque muy probable alguien activó una maldición generacional, activó una iniquidad y dio como resultado que en sus lomos desatara un gen espiritual de maldición. La siguiente generación va a crecer, y tú lo ves en Jacob. Primero, Dios de Abraham, ¿verdad? Abraham conoce a Dios, y a Dios le bendice, y luego su hijo tiene una relación con Dios y extiende poco a poco sus límites. Luego llega Jacob y extiende más y más sus límites, porque va extendiendo la bendición se va extendiendo la maldición. ¿Vamos claros? No se espanten por lo que les acabo de decir hace rato. Entonces los lomos, las entrañas y los genes dan como una herencia, resulta una herencia de bendición o de maldición. De ahí viene también el ADN. El ADN. De ahí viene por qué somos. Es decir, alguien que fue borracho, en su ADN va a traer esa concupiscencia, y la va a desatar sobre sobre su familia, sobre sus hijos. Pero es que yo no tengo hijos. Pues si no te pones las pilas desde hoy, vas a empezar a pagar las consecuencias. Y uno dice, pero ¿por qué mi hijo es así? ¿Pero por qué mi hijo el otro? ¿Por qué yo tuve que vivir eso? Y número uno, porque tú permitiste, ¿verdad?, en lo natural, pero también tú desataste muy probablemente una maldición. ¿Se acuerdan en esta parte donde era un ciego, si no me equivoco, donde le dicen sus discípulos, él está así por sus padres o por el pecado de él? Jesús le dice, no es por él ni por sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste, ¿verdad? Pero ¿qué estaban diciendo ahí esto? ¿Quién pecó? ¿Quién activó una maldición? ¿Quién activó una consecuencia? Y Dios le dice, en ese caso es para que la gloria de Dios se manifieste. Pero es muy probable que hay cosas en la vida, en nuestra vida, que son por consecuencias nuestras. Por eso cuida tu vida, cuida tu corazón, cuida lo que oyes, cuida lo que miras, cuida sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Porque de él mana ¿qué? La vida. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y siempre decimos, y sí, porque es emocional, se mueve por lo que siente. Pero ¿sabes qué? Si ese corazón está en la cruz, ese corazón será redimido por Dios. Y por mucho que tú quieras algo, si Dios te dice no, es no. Es que este trabajo me gusta, pero ¿qué tal si ahí te pierdes? Entonces Dios quiere que tú tengas cuidado y seas obediente a su voz. Un principio para conquistar. Si tú miras a Josué, es que Josué, la primera parte donde él conquistó fue ¿qué? Jericó. Y cuando entra a Jericó estaba muy cerrada, y dice coma, muy cerrada. Entonces solamente Dios pudo haber abierto la puerta para entrar a poseer ese lugar. Pero ¿qué crees? No, Dios no le dice entra y yo estoy contigo. No, le dice vas a hacer lo siguiente, vas a rodear, vas a hacer, y le da instrucciones, vas a escuchar mi voz y mi dirección hasta que conquistes, porque te quiero enseñar que para tú tener guerra espiritual tienes que comprender que mi voz es fundamental para que yo te dé las estrategias. ¿Estamos? Tienes que saber entonces en tu vida lo que Dios quiera hacer y cómo va a desbaratar las maldiciones que han estado soltando. ¿Vamos bien? La siguiente, por favor.
Segunda, Deuteronomio 30, 19. Dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros que os... sí, dije esa cita no era así, sí era. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Imagínate que a un adolescente le digas esto. ¿Qué te va a decir? ¿Cuál descendencia? Es que ya hay una descendencia. ¿En dónde? ¿Dónde? En tus lomos. Hay una descendencia. Por eso a tus hijos tienes que orar por ellos y también enseñarles a orar por su descendencia. Lo que tú hagas hoy, para bien o para mal, va a repercutir en tus hijos y en tus nietos y en tus bisnietos. Es muy probable que nosotros abramos un camino de bendición o abramos un camino de maldición. ¿Estamos? Dios, pero ¿por qué no avanzo en mi matrimonio? Revisa por qué. Porque yo les decía hace un tiempo, ¿no? Yo conozco familias donde toda la familia es divorciada. Divorciadas. ¿Pero por qué? Hay una maldición, hay una situación ahí, hay una situación que detona el divorcio, porque Dios no le gusta el divorcio. Dice que da la ley para el divorcio a causa de ¿qué? Pero también ¿de qué? De la dureza. O sea, Dios dice, es como si Dios dijera, no es porque yo quiera, es porque tú eres duro, te voy a dar una ley para poderte divorciar. Se puede decir que te mueras, se muera la persona, que haya adulterio y en la actualidad que tu vida corra peligro, que te golpee bien feo y que no, es que Dios quiere que pague las consecuencias de mis actos. Pues págalas pues. Pero ahí puedes tomar decisiones. Pero yo cuando vi eso, ¿por qué se mueren todos los hombres a una cierta edad y se quedan viudas? ¿Por qué muchas viudas? O sea, es un proceso natural, pero ¿por qué siempre pasan esto? ¿Por qué siempre matan? Yo conozco una familia que han matado casi a todos los hombres. Se casan, viven un tiempo, tienen un hijo hombre y matan al hombre. Se ha repetido como 4 veces. ¿Por qué? Y luego vienen los otros y ya tienen miedo la familia porque saben cuál va a ser la consecuencia. Porque su abuelito activó una maldición. ¿Vamos? Hebreos, Dios nos dice ahí, ¿verdad? Que desatemos bendición y no maldición. Nos pone el camino, ¿verdad? Adecuado. Hebreos, ya lo vimos, ¿verdad? Cuando Abraham desata bendición ¿sobre quién? Sobre Leví. Ahí está el dato, 200 años antes de tener ¿a quién? A Leví. Porque estaba ¿en qué? En sus lomos, en sus entrañas, en lo profundo de él. Por eso es importante saber cómo vamos a movernos en nuestro diario vivir. Wow, segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. Segunda de Samuel 7. Ay, estoy en Reyes.
7:12 dice lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré descendencia de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ese ya lo habíamos leído, ¿verdad? Ahora vamos a ver otras citas más. Génesis, a ver la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver. Ok, sí, ahí vienen las siguientes. Antes de seguir, ya vimos lo que es entrañas, lomos. Vamos a ver la simiente. La simiente dice que es descendencia, es linaje, es familia, ¿verdad? En la Biblia. Y encontramos aquí también, fíjate, en un diccionario dice que la simiente es grano contenido en el interior del fruto, fíjate, o de una planta, y que puesto en las condiciones adecuadas germina y da a origen a una nueva planta de la misma especie, cosa que es causa u origen de otra, especialmente de un sentimiento de una cosa inmaterial. ¿Sí se entendió? Es un fruto, ¿verdad? Que dice que va a germinar con condiciones adecuadas, va a crecer otro árbol, pero viene de un propio árbol. ¿Sí se entiende? Viene de un árbol y va a crecer ese árbol. Ahora, ¿por qué vemos esto? Porque en la Biblia habla mucho de la simiente, que es la generación. Y de nosotros va a germinar otra generación. De nosotros tiene que germinar y dar a fruto otra generación. Otra generación. Otra descendencia que Dios va a bendecir o que tú vas a maldecir. Dios no maldice a nadie, tú te maldices. Decía unos maestros, ¿verdad? El 10 ya lo tienes cuando tú entrabas. El 10 ya lo tienes. Tu labor es permanecer en el 10. Pero si no, tú mismo te repruebas. Es lo mismo. Por eso leímos la primera cita. Dios está diciéndonos: te he puesto la palabra, escoge este camino, no este, ¿verdad? Porque yo quiero que seas bendecido en ti y en tus generaciones. Y encontramos aquí la palabra simiente, porque la simiente viene después de nosotros y da como resultado otra bendición mayor. Génesis capítulo 22, verso 18. Ya voy terminando. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones en la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿A quién se le dice? A Abraham, ¿verdad? En tu simiente, por la bendición de Abraham, nosotros fuimos alcanzados. Porque ¿de dónde viene el Mesías? De la simiente de Abraham, ¿verdad? Y eso nos trajo a nosotros una repercusión espiritual. En la simiente. Vamos a ahí mismo en Génesis, ahora 3:15. Son varias de Génesis. ¿Se acuerdan del gen que estamos hablando? 3:15. El amado Jesús aparece ahí y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. La simiente. Eva dio a luz a Cristo, ¿no, verdad? Está hablando proféticamente de cuántas generaciones. Me decían: es que hay que traer a fuerzas a los niños. Sí. Ya llega un momento donde ellos deciden. Decía el pastor Ludwig: yo tenía a mis hijos ahí y les enseñaba a respetar la iglesia. Siéntese aquí, juegue aquí un ratito mientras está la palabra. Y ellos se desarrollaron en la iglesia, ¿sí? Y llegó un momento
donde se despertó el llamado en ellos. Yo quiero servir como Él, yo quiero hacer esto. Y cuando veo que están predicando sus hijos, porque una generación como Abraham va a bendecir a su descendencia. ¿Te va a costar? Sí. Te va a costar. Te van a ofrecer muchas cosas, pero Dios te va a dar la fuerza para permanecer de pie ante la circunstancia. Descendencia. Dios te va a dar descendencia. Amén. No la tienes. Algunos, Dios te la va a dar. Cari, Dios te la va a dar. Dios te la va a dar. Y Dios te va a dar una generación no solamente natural, sino espiritual. Están trabajando para eso. Y Dios me dice: has trabajado y has llorado por esa generación. Dios te dice: Ale, tienes que cuidar la simiente. Tienes que procurar la simiente. Porque Dios va a levantar una generación espiritual y natural en ustedes. Una generación. Una generación para estos tiempos. Tenemos que levantar hijos para estos tiempos. Hijos para estos tiempos. Es que es malo ir al cine con los hijos. No, no seas mediocre. ¿Sabes qué? Llévatelos al cine y regresa a orar con ellos. Vas a ver cómo en verdad van a buscar a Dios. No, a los niños siempre no en el parque es del diablo. No seas mediocre. Tienes que buscar a Dios. Cuando tú te desarrolles con ellos, ellos van a ver que la iglesia no es un lugar horrible, no es un lugar frío. Los jóvenes tienen que, aquí Kevin, tienen que ser jóvenes que disfruten estar su estancia aquí. Ay, ¿para qué ponemos esas canciones? ¿Para qué? Ay, no es de Dios. Cuando están aquí, vas a ver que los niños van a querer estar aquí. Pero si aquí nada más decimos, a ver tú, ese pantalón está mal, a ver tú, no sé qué, y no estamos hablando de salvación. Obvio, si alguien está pecando, se le tiene que decir, no se le tiene que exhibir. ¿Estamos? Muy diferente que yo agarre: a ver, hermano, usted ha pecado, venga, vamos a orar por usted porque es un inmoral, hijo del diablo, se va a ir al infierno. Y todos, amén, aleluya, sí, dale duro, santidad extrema. No, cálmate, tienes que hacerlo en privado y Dios va a empezar a ti. Cuando te ha corregido, Dios te ha corregido en privado. Y aunque tú te aferres, Dios empieza a desnudar tu corazón aún en el púlpito. ¿No te ha pasado que nadie sabe lo que hiciste, pero la palabra a veces todo es en torno a lo que tú sabes que estás mal? Ese es amor de Dios. Todavía su misericordia y su gracia no te ha exhibido, porque te está aplastando con su amor y su santidad. Aquí el sábado todos los jóvenes de traje, por favor. Y vamos a cantar coritos. Para todo hay tiempo. Para preparar una generación enamorada de Dios. Enamorada de Dios. Yo veía a un pastor. Bueno, el pastor Dudvik. Pastor Beto, si me está viendo, también lo amo. Pero yo en verdad yo llegaba a la iglesia y veía a Dudvik y decía: wow, yo quiero ser como Dudvik. Yo quiero tocar el piano como Dudvik. Yo quiero, y todo el tiempo Dudvik. No estaba idolatrando, tenía un referente. Y cuando predicaba, bromeaba con su equipo de trabajo, estaba jugando también. Cuando era el momento de ponerse serio, era serio. Pero imagínate que todo el tiempo estemos amargados. Hay uno que le dicen el chupalimones en una película. Ese mi chupalimones es cristiano. Oye, ¿no quieres ir a echar una reta de básquetbol y chance para que nos hables de lo que tú crees? No. Para nosotros no hay que ejercitar el cuerpo, porque la Biblia dice, así empieza. Bueno, mira, entonces ¿por qué? No, porque esto y lo otro, empieza. O sea, no hay salvación para nosotros.
No, por cuanto son amigos del mundo, son enemigos de Dios. Y es una realidad. Pero Él dice, ¿por qué no nos impartes el gozo que tú dices tener? Esa es una realidad. Se vuelve una religiosidad a veces. Necesitamos vivir en Cristo de una manera libre. No estoy hablando permisiva, dije libre de pecado, libre de ataduras. Que tú estés gozoso porque estás en paz con Dios. Amén. Ay, ya la última. ¿Ya era la última? ¿Son todas las citas? No, ¿verdad? Ya, terminamos. Pon la última. En nuestra simiente. Génesis vimos. ¿Te imaginas qué aprendió Isaac cuando lo va a sacrificar su padre? No, sí, Isaac, ¿verdad? Cuando Abraham lo va a sacrificar, ¿por qué se deja Isaac? Sí, ya era consciente, ya era un niño como de 11 años. Pero ¿qué crees? Su papá le enseñó a vivir en fe. Si no, ¿cómo? ¿Qué haces cuando tienes problemas? ¿Cómo te ven tus hijos? Y no es que no llores, sino que vean que te levantas. Yo llegué a escuchar a mi sobrinito, Ian, decir, luego me descubría orando, ¿verdad? Cuando pasaba algo, corría con su mamá y luego grita bien duro, habla bien duro. Mamá, Jonas parece que está triste porque está llorando. Y ay, Dios mío, pero veía que me volvía a levantar. Veía que había una circunstancia, pero decía, hijo, nos vas a ver levantados una vez más. Eso se imparte. Eso se imparte. No se obliga si tú no lo haces. ¿Vale? Génesis capítulo 26, verso 4. Últimas citas y ya nos vamos. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y te haré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. 28:14 de Génesis. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, en tu generación. Primera de Pedro 1:23, y cerramos con esa cita. Dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, escucha, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De bendiciones. Otras simientes que fueron de maldición, ¿quieres ver? Está Sodoma y Gomorra. Está la mala decisión de Lot, se llamaba ¿sí, verdad? El sobrino. Por su mala decisión de acercarse ahí, corrompió hasta su familia. Los hijos si no me equivoco, de Noé, ¿verdad? Uno de ellos lo mira con tanto deseo a su padre, lo anhela, fue horrible, por eso lo maldijo. Decisiones incorrectas. Decisiones incorrectas. Hoy estás a tiempo de poder cambiar el rumbo y decir, a partir de hoy voy a pelear por mi generación. ¿Te va a costar? Sí. ¿Vas a llorar? Sí. ¿Vas a sufrir? Tal vez. Pero tenemos una promesa. El Señor dijo, no teman, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Tranquilos, tranquilos. Dios pelea por nosotros. Amén. Nos ponemos de pie.
Y así despedimos la transmisión.